Bienvenidos al teórico sobre miembro inferior. En esta clase estudiaremos al miembro inferior analizando cada una de sus partes. Este pertenece a la región apendicular, actuando como extensiones del tronco que en este caso se encuentran especializadas en el sostén del peso corporal, la locomoción y el mantenimiento del equilibrio. Hablaremos de la anatomía de cada una de esas regiones estudiando sus huesos, articulaciones, músculos, elementos vasculonerviosos y espacios topográficos pertinentes a cada una. Para comenzar, el miembro inferior puede ser dividido en 6 regiones: la cadera, la región del muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. La región de la cadera tiene la función de unir el miembro inferior a la pelvis. La misma superiormente se limita por una línea que pasa por la cresta ilíaca posteriormente y por el ligamento inguinal anteriormente. Hacia inferior por una línea que pasa por el surco glúteo posteriormente, mientras que, por delante, una línea que pasa por el cruce entre dos músculos, el músculo sartorio y el músculo aductor largo. A su vez, la región de la cadera se subdivide en la región inguinofemoral, región obturatriz y región glútea. Comenzaremos hablando y describiendo la región de la cadera. Para esto, procederemos en primera instancia a describir los huesos que forman parte de la región. Con respecto a la cintura pélvica, recordemos que toda porción del esqueleto apendicular se encontraba constituida por una porción libre y otra fija, que se denomina cintura, cuya función es la de anclar la porción libre al tronco. La porción libre está compuesta en este caso por el fémur, la rótula, la tibia, el peroné y los huesos del pie, que a su vez están conformados por los huesos del tarso, metatarso y los dedos. Mientras que por otro lado la porción fija se encuentra constituida por la denominada cintura pélvica. Esta se encuentra formada por dos huesos coxales, que pertenecen al esqueleto apendicular, que se vincularán al sacro, que forma parte de los huesos axiales ya que es parte de la columna vertebral. Con respecto al hueso coxal, es un hueso que se articula posteriormente con el sacro y anteriormente con su homólogo contralateral, mientras que hacia lateral se articula con el fémur. El coxal primitivamente se encuentra constituido por 3 piezas óseas diferentes: el pubis hacia anterior, el ilion hacia superior y el isquion hacia posterior inferior. La línea trirradiada indica los límites de cada uno de estos huesos y no es visible una vez que los mismos se han fusionado aproximadamente entre los 14 y 16 años de edad. En este hueso podemos describir 2 caras, una lateral y otra medial, y 4 bordes, uno superior, uno anterior, otro inferior y por último el posterior. A su vez, en este hueso se pueden describir 4 ángulos. Con respecto a la cara lateral, podemos observar como reparos importantes de este hueso al acetábulo. Esta es una cavidad articular para la cabeza del fémur, redondeada y profunda y enmarcada por un reborde circular saliente, el borde acetabular, que se encuentra interrumpido en su parte inferior por la escotadura acetabular. Adentrándonos en este reparo, podemos decir que el acetábulo presenta una parte no articular denominada fosa acetabular, de forma cuadrilátera, y una parte articular, la carilla semilunar, en forma de media luna. Superior al acetábulo encontramos a la cara glútea, separada del mismo a través de un surco supraacetabular que, en su labio superior, presenta a la línea glútea inferior. Esta cara se encuentra dividida por 2 líneas rugosas: la línea glútea anterior, que va desde la escotadura ciática mayor hasta el borde antero-superior del coxal, y la línea glútea posterior, 2 centímetros posterior a la precedente, en la escotadura ciática mayor, hasta el borde superior del hueso. Estas 2 líneas dividen a la cara glútea en 3 regiones: una región posterior, donde se insertará el músculo glúteo mayor, una región media, donde se inserta el músculo glúteo medio, y por último, una anterior, la más extensa, donde se inserta el músculo glúteo menor. Por debajo del acetábulo encontramos al foramen obturado,
un agujero amplio constituido por dos líneas que se encuentran unidas hacia abajo pero separadas hacia arriba para formar el canal subpubiano que dará paso a los vasos obturadores y al nervio obturador. El foramen se encuentra cerrado por la membrana obturatriz. Por otro lado, nombrando algunas estructuras pertenecientes al coxal, podemos ver también a la rama superior del pubis, a la rama inferior del mismo hueso y a su lámina cuadrilátera, o también llamado cuerpo del pubis. El isquion se encuentra formado por un cuerpo y una rama. Esta última se continúa con la rama inferior del pubis. En relación a la cara medial del coxal, la misma se encuentra dividida en dos por la línea arqueada o antes denominada línea innominada. Superolateralmente encontramos a la fosa ilíaca, donde se inserta el músculo homónimo, e inferoposteriormente encontramos desde superior a inferior a la tuberosidad ilíaca, la carilla auricular, que formará la cara articular para el sacro, a la superficie cuadrilátera, el estrecho medio de la pelvis y el foramen obturado. Con respecto al borde superior del coxal, el mismo es el denominado cresta ilíaca. Este borde es grueso, de espesor variable, resultando mayor en los extremos, donde hacia anterior forma la espina ilíaca anterosuperior, y en su extremo posterior, donde forma la espina ilíaca posterosuperior. Si observamos el borde anterior del coxal, podemos decir que tiene una porción vertical y otra horizontal, formando entre ambas un ángulo obtuso bien abierto. De superior a inferior encontramos a los siguientes reparos. En primera instancia, a la espina ilíaca anterosuperior, nombrada anteriormente como el extremo anterior del borde superior, donde se insertan los músculos anchos del abdomen, el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata, al igual que el ligamento inguinal. Esta espina forma el ángulo anterosuperior del coxal. Por debajo de ella encontramos a la escotadura innominada, a la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta el tendón directo del músculo recto femoral, a la eminencia iliopúbica, donde se inserta la cintilla iliopúbica, la cresta pectínea, la espina púbica, donde se inserta el ligamento inguinal, la cresta del pubis y por último el ángulo del pubis, que forma el ángulo medial del hueso coxal. Su borde inferior está formado por la rama inferior del pubis y la rama inferior del isquion. Como saliente importante, presenta la cara sinfisaria del pubis. En relación al borde posterior del coxal, presenta de superior a inferior a la espina ilíaca posterosuperior, que forma el ángulo posterosuperior del coxal, a la escotadura innominada, a la espina ilíaca posteroinferior, a la escotadura ciática mayor, que como veremos después, es atravesada por el músculo piriforme dividiéndola en dos porciones, una suprapiriforme y otra infrapiriforme. Por debajo de esta encontramos a la espina ciática, a la escotadura ciática menor y a la tuberosidad isquiática, que forma el ángulo postero-inferior del coxal. Si observamos, vemos que la cavidad pelviana queda dividida en dos porciones, la pelvis mayor o falsa y la pelvis menor o verdadera. Esta división se da gracias al denominado estrecho superior de la pelvis, que se encuentra formado por el promontorio, que es el ángulo formado entre el sacro y la quinta vértebra lumbar, las alas sacras, la línea arqueada, la eminencia iliopúbica, la cresta pectínea, el borde superior de la lámina cuadrilátera del pubis y la sínfisis del pubis. Con respecto al fémur, podemos decir que es un hueso largo conformado, como todos, por un cuerpo o diáfisis y sus dos epífisis o extremidades, una superior o proximal y otra inferior o distal. En cuanto a su diáfisis, el fémur presenta tres caras, una anterior, una lateral y otra medial. Estas últimas separadas por un borde posterior bien marcado denominado línea áspera. La misma superiormente se encuentra trifurcada, lateralmente en la denominada tuberosidad glútea, que es la más marcada y se dirige al trocánter mayor. En esta se inserta el glúteo mayor y el aductor mayor. La división media
es la denominada línea pectínea, que se dirige al trocánter menor y donde se inserta el músculo pectíneo. La trifurcación medial, que luego se continúa como la línea intertrocantérica, presta inserción al vasto medial del músculo cuádriceps femoral. Inferiormente, los labios divergen formando la cara poplitea del fémur, a través de la línea supracondilia medial y la línea supracondilia lateral. En cuanto a su epífisis proximal, lo primero importante que hay que entender es que participa de la articulación coxofemoral o de la cadera. Esta presenta la cabeza del fémur, redondeada, constituida por 2/3 de esfera, ubicada hacia superior, anterior y medial. Se encuentra deprimida por la fosita de la cabeza del fémur, donde se inserta el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Inferior a la cabeza encontramos su cuello anatómico. Este forma con la diáfisis un ángulo de 130 grados aproximadamente que va a ir disminuyendo con la edad, para, a edad mayor, llegar aproximadamente a los 120 grados. Está delimitada anteriormente por la línea intertrocantérica, posteriormente por la cresta intertrocantérica y superiormente por la cara medial del trocánter mayor. Por otro lado, dentro de la epífisis proximal del fémur encontramos al macizo trocantérico. Dentro de este podemos ver al trocánter mayor, una eminencia cuadrilátera aplastada lateralmente que presenta una cara lateral donde se observa la tuberosidad glútea para el glúteo medio e inferior a esto encontramos a la bolsa trocanteria para el glúteo mayor. Una cara medial donde encontramos a la fosa trocantérica donde se inserta el músculo obturador externo y superiormente una fosa donde se insertan los músculos pelvitrocantéricos obturador interno y gemelo superior e inferior en conjunto. Un borde superior donde se inserta el tendón del músculo piriforme, un borde inferior donde se insertan en una cresta fascículos del vasto lateral del músculo cuádriceps femoral, un borde posterior donde se inserta el músculo cuadrado femoral y por último un borde anterior ocupado por la inserción del músculo glúteo menor. Por otro lado, observamos dentro del macizo trocantérico al trocánter menor, de morfología cónica, que presta inserción al tendón del principal músculo flexor, el iliopsoas. Inferior al macizo encontramos el cuello quirúrgico del fémur. En relación a la epífisis distal del fémur podemos mencionar que la misma participa en la articulación de la rodilla. Su cara anterior, o cara rotuliana, presenta una superficie articular en forma de polea denominada tróclea femoral, constituida por dos vertientes que desembocan en la garganta de la tróclea. Su cara inferior y posterior manifiestan la fosa intercondilia, producto de la bifurcación de las vertientes que se continúan como los cóndilos del fémur. Estos cóndilos son dos, uno lateral y otro medial. Cada cóndilo presenta una carilla articular, semicircular, que gira sobre la superficie tibial y una cara lateral sobre la que se insertan los ligamentos colaterales de la rodilla. Aparte, el cóndilo medial presenta al epicóndilo medial y superior a este al tubérculo aductor, donde se inserta el músculo aductor mayor. Entre estos también se inserta el ligamento colateral medial o tibial de la rodilla. El cóndilo lateral presenta fosas para la inserción del músculo popliteo, gastrocnemio lateral y al epicóndilo lateral. A continuación hablaremos de los músculos de la cintura pélvica. Entre ellos tenemos a los músculos de la pelvis compuestos por dos grupos, el grupo iliopsoas anteriormente y a los músculos de la región glútea posteriormente. Los músculos de la región glútea se dividen en glúteos, que a su vez se subdividen en un plano superficial, donde encontraremos al músculo glúteo mayor, tensor de la fascia lata, un plano medio, donde encontraremos al glúteo medio, mientras que en un plano profundo encontraremos al glúteo menor y a los músculos pelvitrocantéricos propiamente dichos, constituidos por el músculo piriforme, el músculo obturador interno, el músculo obturador externo, el músculo gemelo superior, el gemelo inferior y el músculo cuadrado femoral. Por otro lado también encontramos al grupo iliopsoas, constituido por los músculos psoas mayor, psoas menor que es inconstante
y el músculo ilíaco. Con respecto a los músculos glúteos, podemos decir que se encuentran dentro de los músculos abductores y rotadores del muslo superficiales. En este grupo encontramos al músculo tensor de la fascia lata, que es un músculo aplanado, alargado, con un cuerpo muscular superiormente y uno tendinoso inferiormente. Se encuentra en la región lateral y superficial de la cadera y del muslo. Se origina de la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca, y al llegar al tercio superior del muslo se continúa a través de una ancha lámina tendinosa que se encuentra en íntima relación con la fascia del muslo, denominada fascia lata. Esta cinta se inserta en el tracto iliotibial, que es una lámina facial que a su vez se inserta en el cóndilo lateral de la tibia en el denominado tubérculo de Jardí. El músculo tensor de la fascia lata se encuentra inervado por el nervio glúteo superior y su función es la de extensión de la pierna y colabora también en la abducción y rotación medial del muslo. Con respecto al músculo glúteo mayor, tiene su inserción proximal en el ilion, posterior a la línea glútea posterior y en la cara dorsal del sacro, cóccix y ligamento sacrotuberoso. Distalmente, se inserta en su mayoría en el tracto iliotibial, mientras que el resto lo hace en la trifurcación lateral de la línea áspera del fémur. Se encuentra inervado por el nervio glúteo inferior, y su función es la de extender el muslo y rotarlo lateralmente. También colabora en la abducción a través de sus fascículos superiores y en la aducción a través de sus fascículos inferiores. El músculo glúteo medio se origina de la cara externa del ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior. Distalmente, se inserta en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Se encuentra inervado por el nervio glúteo superior y entre sus funciones se destaca la abducción del muslo. También colabora en la rotación medial del mismo. Con respecto al músculo glúteo menor, es un músculo del plano profundo de la región glútea que se origina de la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior e inferior. Distalmente, se inserta en el borde anterior del trocánter mayor del fémur. Se encuentra inervado por el nervio glúteo superior y su función consiste en la abducción del muslo, la rotación medial por sus fascículos anteriores y la rotación lateral por sus fascículos posteriores. Con respecto al músculo piriforme, es un músculo alargado y triangular. Se origina en la cara anterior del sacro a nivel de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra a través de 3 digitaciones. Luego de esto discurre a través de la escotadura ciática mayor y penetra a la región glútea, pasando posterior a la articulación coxofemoral para insertarse en el borde superior del trocánter mayor. Se encuentra inervado por el nervio del músculo piriforme, que es un ramo colateral del plexo sacro, y su función es rotar lateral y abducir el muslo. El músculo obturador interno es un músculo que se extiende desde la cavidad pélvica hasta el trocánter mayor. Se inserta en la cara pélvica de la membrana obturatriz, dejando libre una porción denominada arco fibroso subpúbico, donde discurrirá el paquete vasculonervioso obturador. También se inserta proximalmente en la porción ósea interna del foramen obturado y los huesos lindantes a esta. Distalmente, se inserta en la cara medial del trocánter mayor. Está inervado por el nervio del músculo obturador interno, ramo colateral también del plexo sacro, y en cuanto a su función, es un músculo que rota lateralmente al muslo y en caso de que el mismo esté flexionado, colabora en la abducción. En relación a los músculos gemelo superior e inferior, son 2 fascículos carnosos. El gemelo superior se origina de la espina ciática, mientras que el inferior tiene su origen en la tuberosidad isquiática. Distalmente, estos músculos se insertan en el tendón del músculo obturador interno, para finalizar, junto con él, en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Como está unido al tendón del músculo obturador interno, su función es exactamente la misma, es decir, rota lateralmente al muslo y en caso de que el mismo esté flexionado, colabora también en la abducción del muslo. El músculo gemelo superior se encuentra inervado por el nervio del gemelo superior, proveniente de la cara anterior del plexo sacro o, en general, como suele verse, proveniente del nervio músculo obturador interno. El gemelo inferior
se encuentra inervado por el nervio del cuadrado femoral, ramo colateral del plexo sacro. Con respecto al músculo cuadrado femoral, este músculo es cuadrilátero, aplanado y grueso. Se origina del borde lateral de la tuberosidad isquiática y distalmente se inserta en el tubérculo cuadrado de la cresta intertrocantérica. Está inervado por el nervio del músculo cuadrado femoral, que en su recorrido también inerva al músculo gemelo inferior, como nombramos previamente. En cuanto a su acción, rota lateralmente y aduce al muslo. Con respecto al músculo obturador externo, lo primero que podemos aclarar es que algunos autores lo consideran dentro de los músculos mediales del muslo o aductores del muslo y no como un músculo perteneciente a la región glútea. Es un músculo aplanado y triangular que se extiende desde la cara externa del agujero obturado hasta el trocánter mayor. Se origina en la cara externa del marco óseo del foramen obturado y la membrana obturatriz, mientras que distalmente se inserta a través de un fuerte tendón en el fondo de la fosa trocantérica ubicada en la cara medial del trocánter mayor. Este músculo está inervado por el nervio obturador, ramo terminal del plexo lumbar. Su función principal consiste en rotar lateralmente al muslo. Como habíamos nombrado previamente, también dentro del grupo de músculos de la cintura pélvica encontramos al grupo iliopsoas. Sobre este hay que decir que algunos autores lo contemplan dentro del compartimiento anterior del muslo o como grupo flexor de la cadera. Este grupo muscular no ocupa la región glútea, sino que se encuentra en la región anterior del muslo. Está formado a su vez por dos músculos que se unen en las proximidades de su inserción distal, que son el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. También, en caso de hallarse presente, ya que es inconstante, formará parte de este grupo el músculo psoas menor. Con respecto al músculo psoas mayor, es un músculo voluminoso, largo, situado a lo largo de la columna vertebral. Tiene su origen en las caras laterales del cuerpo de T12 y las 5 vértebras lumbares. También se inserta en los discos intervertebrales y las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Distalmente, se inserta en el vértice del trocánter menor del fémur. Está inervado por los nervios lumbares provenientes de los ramos anteriores de L1, L2 y L3. En relación al músculo psoas menor, dijimos que es un músculo inconstante. En caso de que se halle presente, se origina de T12 y L1 y discurre para insertarse en la línea pectínea y la eminencia iliopectínea a través del arco iliopectíneo. Con respecto al músculo ilíaco, es un músculo ancho, grueso, en forma de abanico. Tiene su origen en la cresta ilíaca, la fosa ilíaca, alas sacras y ligamentos sacroilíacos anteriores, para luego insertarse en el tendón del músculo psoas mayor y discurrir conjuntamente hasta el trocánter menor del fémur. También este músculo se inserta en la espina ilíaca anteroinferior, en los tendones del recto femoral y en el fémur inferior y distal al trocánter menor. El músculo ilíaco está inervado por el nervio femoral, ramo terminal del plexo lumbar. En su conjunto, el grupo iliopsoas es un potente flexor del muslo sobre la cadera. También flexiona la columna vertebral y la pelvis. Si el punto fijo está en el fémur, determina la flexión del tronco. Ahora comenzaremos a hablar de las articulaciones de la cadera. En relación a la articulación sacroilíaca, es la articulación que se da entre el sacro y el coxal a través de su porción ilíaca. Recordemos que el coxal está constituido por 3 huesos que se fusionan. Por lo tanto, podemos decir que es la articulación que vincula la cintura del miembro inferior al esqueleto axial. En cuanto a su tipo es sinovial, es de género plano, con poca movilidad, y en cuanto a las superficies articulares podemos encontrar la carilla auricular del ilion, que encaja a la perfección con la carilla auricular del sacro. Como ambas carillas son irregulares, podremos observar que más allá de que encajen a la perfección, el movimiento queda restringido. En cuanto a los medios de unión, podemos observar a la cápsula fibrosa que rodea el contorno de ambas superficies auriculares. En cuanto a los ligamentos que estabilizan la articulación, encontramos a los ligamentos pasivos propios, entre ellos ligamentos sacroilíacos anteriores y ligamentos sacroilíacos posteriores, que se disponen en 2 planos, un plano superficial, donde encontramos a los ligamentos sacroilíaco posteriores, uno corto y otro largo, y un plano profundo, donde encontramos al ligamento sacroilíaco interóseo.
Por otro lado, encontramos ligamentos pasivos a distancia. Entre ellos encontramos al ligamento ilio-lumbar, que va desde la apófisis transversa del E5 hasta la cresta ilíaca, al ligamento sacro-tuberoso, que va desde las dos espinas ilíacas posteriores, borde lateral del sacro y coxis, hasta la tuberosidad isquiática, y al ligamento sacroespinoso, que va desde el borde lateral del sacro y coxis hasta la espina ciática. Luego de haber nombrado estos ligamentos, podemos observar cómo estos, es decir, el sacrotuberoso y el sacroespinoso, delimitan dos regiones. El foramen ciático mayor, superiormente, que se encuentra limitado por la escotadura ciática mayor, la articulación sacroilíaca, la cara lateral del sacro y el ligamento sacroespinoso, e inferior a este, el foramen ciático menor, limitado por la escotadura ciática menor, el ligamento sacroespinoso superiormente y el ligamento sacrotuberoso inferiormente. Los movimientos que realiza la articulación son de nutación, es decir, llevar la extremidad inferior del sacro hacia posterior, y contranutación, es decir, llevar la extremidad inferior del sacro hacia adelante. La acción principal de esta articulación es la de repartir cargas provenientes de las vértebras lumbares a los huesos ilíacos y estos a los isquiones en caso de estar sentados o a las cabezas femorales en caso de estar de pie. En relación a la sínfisis del pubis, es una articulación que se da entre un pubis con el otro. Es de tipo cartilaginosa sínfisis, es decir, una articulación cuyo tejido interpuesto está constituido por tejido fibroso y cartilaginoso. En cuanto a sus superficies articulares, vemos articularse a ambas superficies ovales de cada pubis, que son rugosas, y se encuentran revestidas cada una por cartílago hialino. En cuanto a los medios de unión, encontramos al disco interpubiano, que es un fibrocartílago que completa el espacio que queda entre ambos pubis. Por otro lado, en relación a los ligamentos periféricos, encontramos un ligamento anterior que presenta fibras profundas transversales que van de pubis a pubis, fibras superficiales que pertenecen también a estas fibras tendinosas pertenecientes a los músculos que se insertan en la región. Encontramos un ligamento posterior, endopelviano, a un ligamento superior del pubis que se continúa con la línea alba y a un ligamento inferior a nivel del pubis denominado ligamento arqueado. Con respecto a la articulación coxofemoral, es la articulación encargada de unir y vincular a la cintura pélvica con la porción móvil del miembro inferior. Es una articulación de tipo sinovial, de género esferoidea, subgénero cotiloidea, que es una variedad de la articulación esferoidea donde una superficie cóncava es suficientemente profunda para albergar una gran parte de la superficie convexa sobrepasando su ecuador. En cuanto a las superficies articulares, tenemos por un lado a la cabeza del fémur y por otro lado al acetábulo del coxal, descriptos anteriormente. Recordemos que la fosa acetabular no forma parte de las superficies articulares, ya que se encuentra profunda a la carilla semilunar del acetábulo. Esta articulación se caracteriza como compleja, ya que presenta, como medio de adaptación, al labrum acetabular. Aunque recordemos que no todos los autores contemplan al labrum como un medio de adaptación y por lo tanto no todos los autores la catalogan como compleja. El labrum acetabular, o también denominado rodete cotiloideo, es un anillo fibrocartilaginoso fijado al borde acetabular, que, al corte, tiene forma triangular. Presenta una cara adherente que se fusiona con el borde acetabular, una cara externa que se relaciona con la cápsula y una cara interna que se relaciona a la cabeza del fémur. En cuanto a sus medios de unión, encontramos, por ser sinovial, a la cápsula articular insertada sobre el borde acetabular y la cara externa del labrum, y a nivel femoral, siguiendo la línea intertrocantérica anteriormente y posteriormente en el tercio externo del cuello anatómico del fémur. En relación a los ligamentos, tenemos ligamentos pasivos a distancia, que, como concepto simple de entender, dentro de los ligamentos pasivos vamos a encontrar uno por cada parte del coxal, es decir, uno que va del fémur al ilion, otro que va del fémur al pubis y otro que va del fémur al isquion. Por lo tanto tenemos al ligamento iliofemoral, que nace de la espina ilíaca anteroinferior y se divide en dos porciones,
una transversa, corta y resistente que se inserta en el trocánter mayor, y otra descendente que se inserta en el trocánter menor principalmente. Este ligamento limita la hiperextensión. El ligamento pubofemoral va desde la cresta pectínea hasta la cápsula y parte superior del trocánter menor. Este ligamento limita la hiperabducción y colabora con el ligamento iliofemoral en la limitación de la extensión. Con respecto al ligamento isquiofemoral, nace de la porción posterior de la articulación, desde la porción ciática del labrum hasta el borde anterior de la fosa trochantea. Este ligamento es el más débil de los tres y colabora en la limitación de la hiperflexión junto con los fascículos posteriores de la cápsula solo cuando la rodilla se halla flexionada, ya que si la misma se encuentra extendida, son los músculos posteriores del muslo los que limitan este movimiento. Por último, encontramos al ligamento de la cabeza del fémur, antes denominado ligamento redondo. Este va desde la fosita de la cabeza del fémur hasta el fondo del acetábulo, en el ligamento transverso del mismo. En su pliegue sinovial discurre una arteria denominada arteria del ligamento redondo o arteria para la cabeza del fémur. Como dato clínico a tener en cuenta, en el caso de una fractura de cadera donde el trazo fracturario sucede a nivel del cuello anatómico del fémur, el paciente suele presentar una posición característica. El miembro afectado se va a encontrar acortado, rotado lateralmente, en abducción y con impotencia funcional. Estas características se manifiestan debido a la pérdida de continuidad ósea del fémur y la tracción potente que ejerce el músculo glúteo mayor, ganando por sobre la tracción que ejercen los demás músculos. Con respecto a los nervios del miembro inferior, podemos decir que son originados a través del plexo lumbosacro. Para su estudio, lo dividiremos en dos, por un lado un plexo lumbar y por otro el plexo sacro. Con respecto al plexo lumbar, está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales de L1 a L4, con aporte también del nervio subcostal proveniente de T12. El ramo anterior de L1 recibe un ramo comunicante de T12 y luego se divide en dos nervios, el nervio ilio-hipogástrico y el nervio ilioinguinal. El ramo anterior de L2 recibe un ramo comunicante de L1 para dar dos ramos y dos nervios. Estos últimos son el nervio génito femoral y el nervio cutáneo femoral lateral. Y por otro lado, un ramo anterior que contribuirá a la formación del nervio obturador y otro ramo posterior que contribuirá a la formación del nervio femoral. El ramo anterior de L3 recibe un ramo comunicante de L2 y al igual que el anterior se divide en dos ramos, uno anterior que contribuirá a la formación del nervio obturador y un ramo posterior que intervendrá en la formación del nervio femoral. Por último, el ramo anterior de L4, comunicado con L3 y L5, también se divide en dos ramos, uno anterior para la formación del nervio obturador y uno posterior para la formación del nervio femoral. De esto se desprende que los ramos anteriores de L2, L3 y L4 se unen para formar al nervio obturador, mientras que los ramos posteriores de L2, L3 y L4, que son más voluminosos, se unen para formar al nervio femoral. Estos últimos dos, es decir, el nervio obturador y el nervio femoral, son los ramos terminales del plexo lumbar y serán descritos más adelante. Con respecto a los otros nervios, debemos aclarar que son colaterales del plexo lumbar. El nervio ilio-hipogástrico se dirige oblicuo, primero a través del músculo psoas mayor y luego del cuadrado lumbar, perfora al músculo transverso del abdomen para dar ramos sensitivos a la parte superior de la región glútea y parte inferior de la pared abdominal. Otro ramo que da es el ramo genital, que discurre por el conducto inguinal, por delante del cordón espermático, para inervar sensitivamente parte del pubis, escroto o labios mayores, y la parte superomedial del muslo. El nervio ilioinguinal presenta un trayecto similar al anterior. El nervio cutáneo femoral lateral
atraviesa el músculo psoas mayor y se dirige hasta la escotadura innominada, entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Al hacer esto, pasa por debajo del ligamento inguinal. Luego, atraviesa la fascia lata y da dos ramos, uno glúteo para inervar sensitivamente la cara posterior del glúteo y otro femoral que inerva la región anterolateral del muslo. Por último, el nervio genitofemoral atraviesa el psoas mayor y desciende anterior a este en íntimo contacto. Como su nombre lo indica, da dos ramos, uno genital, medial, que ingresa al conducto inguinal y da ramos para el escroto y los labios mayores, y uno femoral, que es lateral, y pasa por el espacio subinguinal dentro de la laguna vascular. Atraviesa la fascia cribiforme e inerva sensitivamente la piel correspondiente al triángulo femoral. Con respecto al plexo sacro, se encuentra constituido por la unión del tronco lumbosacro con los ramos anteriores de S1 a S3. El tronco lumbosacro se forma por la unión de un ramo comunicante de L4 y el ramo anterior de L5. Este discurre hacia la escotadura ciática mayor para unirse al ramo anterior de S1. Los ramos anteriores de los nervios sacros emergen por los agujeros sacros anteriores. El ramo anterior de S1, S2 y S3 se unen y se fusionan. Este plexo da origen a ramos colaterales y un ramo terminal. Este último es el nervio ciático. En relación a los ramos colaterales, encontraremos al nervio del músculo obturador interno, que inerva al músculo homónimo, al nervio glúteo superior, que inerva los músculos glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata, al nervio glúteo inferior, que inerva al músculo glúteo mayor, al nervio del músculo piriforme, que inerva al músculo homónimo, al nervio del músculo gemelo superior, que muchas veces, como dijimos previamente, suele salir en conjunto con el nervio del músculo obturador interno, al nervio del músculo cuadrado femoral, que inerva al músculo cuadrado femoral y al gemelo inferior, y por último, el nervio cutáneo femoral posterior. Si prestamos atención, los ramos colaterales de este plexo son los que inervan a los músculos de la región glútea. En caso de que incluyamos a S4 como parte del plexo sacro, que cabe aclarar actualmente lo consideran dentro del plexo pudendo, encontraremos como ramos colaterales anteriores también al nervio anal, al nervio elevador del ano, al nervio pudendo y a nervios viscerales. Estos últimos no son actualmente contemplados dentro del plexo sacro, ya que se dirigen al periné, órganos genitales y vísceras pélvicas y no al miembro inferior como los que nombramos anteriormente. Como ramo anterior del plexo sacro encontramos al nervio ciático, que al igual que los nervios femoral y obturador será descrito más adelante. Por el momento, lo único que mencionaremos de este nervio es que es el más grueso y largo del cuerpo y se origina de los ramos anteriores de L4 a S3. Abandona la pelvis a través del foramen ciático mayor, pasando por debajo del músculo piriforme. En la región glútea, está ubicado en dirección lateral a la tuberosidad isquiática, por debajo del músculo glúteo mayor, y luego desciende por la cara posterior del muslo acompañando a la cabeza larga del bíceps femoral. En relación a las arterias del miembro inferior, la irrigación del miembro inferior llega a través de la arteria femoral y de ramas parietales extrapélvicas de la arteria ilíaca interna. Estas últimas son la arteria obturatriz, otra rama de la ilíaca interna, que desde su origen recorre la pared lateral de la pelvis hasta llegar al foramen obturado al que atraviesa para terminar irrigando los músculos aductores. A la arteria glútea superior, que es una de las ramas extrapélvicas de la arteria ilíaca interna que atraviesa el plexo sacro pasando entre el tronco lumbosacro y S1. Este es un gran reparo para reconocer la arteria. Después de esto se dirige hacia el foramen ciático mayor, al que atraviesa pasando por encima del músculo piriforme para ingresar así en la región glútea. Por otro lado también encontramos a la arteria glútea inferior, que se origina de la arteria ilíaca interna, atraviesa el plexo sacro entre S2 y S3 para dirigirse luego hacia el foramen ciático mayor. A este último lo atraviesa pasando por debajo del músculo piriforme y medial a la arteria pudenda, para ingresar así en la región glútea.
Por otro lado también encontraremos a la arteria pudenda interna. Esta se origina de la arteria ilíaca interna, atraviesa el foramen ciático mayor por debajo del músculo piriforme, ingresando en la región glútea donde rodea la espina ciática para volver a ingresar a la pelvis a través del foramen ciático menor. Después de atravesar este foramen, se ubica en la pared lateral de la fosa isquional en el denominado conducto pudendo o canal de Alcock. En cuanto a la topografía de la región de la cadera tiene la función de unir, como dijimos previamente, el miembro inferior a la pelvis. Superiormente, se limita por una línea que pasa por la cresta ilíaca posteriormente y por el ligamento inguinal anteriormente, hacia inferior por una línea que pasa por el surco glúteo posteriormente y anteriormente por una línea que pasa por el cruce entre los músculos sartorio y aductor largo. Recordemos que esta región se subdivide en región inguinofemoral, región obturatriz y región glútea. La región inguinofemoral será descrita más adelante. Con relación a la región obturatriz, la misma se encuentra limitada por todas aquellas partes blandas situadas mediales a la articulación de la cadera y profundamente al contorno exterior del agujero obturado. Superiormente se limita por el surco génito-femoral, inferiormente por el límite inferior de la cadera, anteriormente por el borde anterior del músculo grácil y posteriormente por una línea que pasa por el borde medial del músculo aductor mayor. Por otro lado, la región glútea ocupa la región posterior de la cadera y está formada por las partes blandas que quedan posteriores al coxal, la articulación de la cadera y porción superior del fémur. Sus límites están dados por la cresta ilíaca superiormente, por el surco glúteo inferiormente, por la hendidura interglútea medialmente y lateralmente por una línea vertical que pasa por la espina ilíaca anterosuperior y el borde anterior del trocánter mayor. Esta última tiene curvatura convexa y dentro de los reparos palpables encontramos a la cresta ilíaca, el trocánter mayor y el surco glúteo. Profundo a la fascia profunda encontramos a los músculos de la región que se disponen en tres planos, uno superficial, uno medio y otro profundo. El plano muscular superficial está constituido por el músculo glúteo mayor, el plano muscular medio por el glúteo medio y el plano muscular profundo por los otros músculos de la región, el músculo glúteo menor, piriforme, gemelo superior e inferior, cuadrado femoral, obturador interno y externo. En este plano muscular es fundamental entender cómo se disponen los pedículos vasculonerviosos. El músculo piriforme cruza el foramen ciático mayor dividiéndolo en dos espacios, uno por encima del músculo denominado espacio suprapiriforme y otro por debajo del músculo denominado espacio infrapiriforme. Por el espacio suprapiriforme ingresa a la región glútea el pedículo vasculonervioso superior, constituido por la arteria glútea superior, que se divide en dos ramas, una superficial y otra profunda, las venas glúteas superiores y el nervio glúteo superior, que discurre entre los músculos glúteos medio y menor para inervarlos. Este paquete discurre entre el plano medio y profundo y es clave para reconocer al músculo glúteo menor en estudios por imágenes. Por el espacio infrapiriforme veremos emerger a la región glútea al pedículo vasculonervioso inferior. Este paquete aborda la región por debajo del músculo piriforme y por arriba de la espina ciática y ligamento sacroespinoso. Está subdividido en dos porciones. Un paquete vasculonervioso lateral, constituido por la arteria glútea inferior, venas glúteas inferiores, nervio glúteo inferior, nervio ciático y nervios colaterales del plexo sacro para los músculos del plano posterior, es decir, el nervio de los músculos cuadrado femoral, gemelo superior y obturador interno. Y por otro lado, al paquete vasculonervioso medial, que está formado por elementos infrapiriformes que tienen un mínimo trayecto en la región glútea. Dentro de este, observamos a la arteria pudenda interna, venas pudendas internas y el nervio pudendo. Como mencionamos al describirlo, el paquete pudendo, al salir por el espacio infrapiriforme, cruza la cara anterior de la espina ciática para inmediatamente abandonar la región
al ingresar por el foramen ciático menor. Si tenemos en cuenta todo esto y dividimos a la región glútea a través de dos líneas, una vertical que pasa por la mitad de la región glútea y otra horizontal que pasa por el trocánter mayor, podemos encontrar la presencia de 4 cuadrantes. Si observamos al cuadrante superomedial, vemos la gran cantidad de elementos vasculonerviosos pertenecientes al pedículo glúteo superior. Si encontramos al cuadrante inferomedial, vemos la relación que tiene este con los elementos infrapiriformes, y dentro de ellos, especialmente con el nervio ciático. Si vemos al cuadrante inferolateral, vemos la relación que tiene este con la articulación coxofemoral y los elementos próximos a ella, mientras que si observamos al cuadrante superolateral, vemos que se encuentra relativamente desprovisto de elementos vasculonerviosos. Esto hace que este cuadrante, es decir, el superolateral, sea una región relativamente segura para aplicar una inyección intramuscular. Esto no excluye que al momento de aplicarla, antes de administrar el inyectable se deba realizar un leve movimiento de aspiración para asegurarse de no estar en el compartimiento vascular y administrar el inyectable intramuscular al torrente sanguíneo. Si queremos ser más precisos aún, podemos decir que el lugar correcto para aplicar una inyección intramuscular es en el triángulo superolateral del cuadrante superolateral.